Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje, dentro de sintaxis de la oración, hablaremos de las clases de oraciones por la presencia de proposiciones. Entonces, clasificaremos a la oración en oración simple y oración compuesta. Te pido que tengas a la mano tu libro, tu lapicero y un cuaderno para que puedas anotar lo más importante. Empezamos entonces. Hablamos entonces, niños, de las clases de oraciones por la presencia de proposiciones. Empezamos por la oración simple. Observa el siguiente ejemplo que nos dan y nos dice: subió al puente. Palabra que indica acción, subió. Viene a ser el verbo en la oración. Preguntamos, ¿quién subió al puente? Él o ella, sujeto tácito sobreentendido. Y todo lo demás viene a ser nuestro predicado. Entonces, hasta ahorita podemos observar que una oración simple, ¿ya?, va a encerrar un solo juicio. No presenta proposiciones y podemos observar que solamente posee un verbo conjugado. Vamos a ver la siguiente oración y nos dice: el profesor miró a todos muy serio. Mirar, ¿qué viene a ser? Verbo, palabra que indica acción. ¿Quién miró a todos muy serio? El profesor. ¿Qué se dice del profesor? Que miró a todos muy serio. ¿Qué viene a ser? Nuestro predicado. Entre la primera oración y la segunda oración, nosotros observamos las mismas características. Ambas oraciones poseen un solo verbo conjugado. Además, ¿verdad?, tiene o encierra un solo juicio y no presenta proposiciones. Una oración más. Nos dice: Juanita va a cosechar las papas sembradas. Verbo en la oración, va a cosechar. En este caso no es un verbo simple, sino es una perífrasis verbal. Preguntamos, ¿quién va a cosechar las papas sembradas? Juanita. ¿Y qué se dice de Juanita? Que va a cosechar las papas sembradas, que vendría a ser nuestro predicado. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que las oraciones simples son aquellas que van a encerrar un solo juicio. Además, no presentan proposiciones y la vamos a reconocer porque van a presentar un verbo conjugado o, en todo caso, una perífrasis verbal. Hablamos ahora de la oración compuesta. Observa el siguiente ejemplo y nos dice: subió al estrado y arengó al pueblo. Entonces, mira, ahora esta oración presenta subió al estrado. ¿Quién subió al estrado? ¿Él o ella? Primera proposición. Y nos dice arengó al pueblo. ¿Quién arengó al pueblo? ¿Él o ella? Que viene a ser la segunda proposición. Y todo pasa a ser una oración compuesta. A diferencia de las oraciones simples, las oraciones compuestas son aquellas que van a estar conformadas por dos o más proposiciones. Y como tienen dos o más proposiciones, vamos a encontrar, como en este caso, subió verbo, arengó verbo, vamos a encontrar dos o más verbos conjugados o perífrasis verbal. Vamos a una oración más, a un ejemplo más. Y la siguiente oración nos dice: José resolvió todas las preguntas y nos dice: ojalá haya resuelto correctamente.
José resolvió todas las preguntas. Primera proposición, verbo conjugado, resolver. Y nos dice, ojalá haya resuelto correctamente. Verbo conjugado o perifrasis verbal, haya resuelto. ¿Y quién ojalá haya resuelto? José. Segunda proposición. Y todo vendría a ser nuestra oración compuesta. Entonces, ¿qué decimos? Las oraciones compuestas son aquellas que poseen dos o más proposiciones que van a expresar dos o más juicios. Entonces, vamos a encontrar aquí dos o más verbos simples conjugados o una perifrasis. Empezamos ahora con las actividades y nos dice señala si las oraciones son simples o compuestas. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si es que la oración presenta a un solo verbo conjugado o en todo caso una perifrasis verbal. Será oración simple. Pero si ya hay más de un verbo, entonces ya es una oración compuesta. La primera oración nos dice había demasiados problemas. Verbo haber, uno solo, un verbo conjugado, entonces tengo oración simple. Cuando te molestas, poner una cara muy graciosa. Dos verbos, oración compuesta. Bueno, no te enojes. Un verbo conjugado, oración simple. Eres muy bonita, pero mentirosa. Verbo, un solo verbo, oración simple. No debes juzgar sin pruebas. Un solo verbo, por lo tanto tengo oración simple. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Verbo compuesto, uno solo, oración simple. Vamos a la siguiente oración y nos dice, si me quieres, verbo querer, me perdonarás. Verbo perdonar, dos verbos conjugados, oración compuesta. Cámbiate de ropa, palabra que indica acción, cambiar. Un solo verbo conjugado, oración simple. No me esperes despierto. Un solo verbo conjugado, oración simple. No tardes en llegar. Un solo verbo, oración simple. Esa modelo del comercial es peruana. Un solo verbo, oración simple. Quien con niños se acuesta, amanece mojado. Dos verbos conjugados, oración compuesta. Dos proposiciones. No sé por qué mi corazón palpita por ella. ¿Qué palpita? Mi corazón. Dos verbos, oración compuesta. Ahora nos dice, forma una oración unimembre y una oración bimembre con cada palabra propuesta. Luego subraya el sujeto y el predicado de las oraciones bimembres. Nos da un ejemplo, por ejemplo, la palabra fuego. Unimembre, fuego. Es una interjección. Pero si nosotros decimos el fuego consumió la casa, ¿qué consumió la casa? El fuego, que vendría a ser sujeto de la oración. Y lo que se dice del sujeto, ¿cuál es? Que consumió la casa. Ese es el predicado. Vamos ahora y nos dice arriba. Oración bimembre, arriba. Una interjección. Pero si nosotros decimos su madre la esperaba arriba, ¿quién la esperaba arriba? Su madre, que vendría a ser sujeto de la oración. ¿Qué se dice del sujeto que la esperaba arriba? Oración bimembre. Nos dan la siguiente palabra ahora, auxilio. Cuando alguien nos va a hacer algo, ¿qué decimos? Auxilio. Es una interjección, oración unimembre. Pero si nosotros decimos
el zapatero acudió en su auxilio. ¿Quién acudió en su auxilio? El zapatero. ¿Qué vendría a ser? Sujeto. ¿Qué se dice del zapatero que acudió en su auxilio? Viene a ser el predicado. Continuamos y nos dice amanecía, oración unimembre, amaneció tarde. ¿Quién amaneció? No tiene sujeto, el sujeto es cero. Por lo tanto, la oración es unimembre porque solamente consta de un elemento. Pero si nosotros decimos el amanecer no estaba lejos y decimos que no estaba lejos, el amanecer, que vendría a ser sujeto de la oración. ¿Y qué se dice del amanecer? No estaba lejos. Viene a ser nuestro predicado. Dos elementos, sujeto, predicado, oración bimembre. Vamos a la siguiente palabra y tenemos había. Tenemos ahora había un silencio rotundo. ¿Quién había? No expresa sujeto, el sujeto es cero. Por lo tanto, la oración es unimembre. Pero si nosotros decimos el cáncer ha regresado, entonces, ¿qué ha regresado? El cáncer. Sujeto de la oración. ¿Qué se dice del sujeto? Ha regresado. Viene a ser nuestro predicado. Sujeto predicado, oración bimembre. A viene del verbo había, el verbo haber. Vamos, ahora nos dice día. Si nosotros decimos buenos días, ¿quién buenos días? No expresa sujeto. Por lo tanto, la oración es unimembre. Pero si decimos el día albeaba apenas, ¿qué albeaba apenas? El día, sujeto de la oración. ¿Qué se dice del día? Albeaba apenas. Es nuestro predicado. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final. Ahora te toca trabajar a ti. Recuerda que tienes que dar los exámenes. Tienes el nivel intermedio y el nivel avanzado. También tienes la tarea. Lo puedes desarrollar primero en el libro y luego pasas a la plataforma a dar los exámenes y la tarea. En las instrucciones lo encuentras de manera detallada de qué páginas estoy sacando los exámenes y la tarea que está en la plataforma. Entonces, muchos éxitos en tus dos exámenes que tienes y en la tarea. Desarrolla, por favor, en la plataforma. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana en nuestra próxima clase de lenguaje. Ya sabes, lávate frecuentemente las manos y cuídate. Nos vemos.